Muy buenos días, señoras, muy buenos días, señores. Bienvenidos todos a este evento que organiza la Gaveta Económica, evento que no podemos organizar en solitario y, por tanto, no quiero ser muy prolijo, muy extenso en los agradecimientos, pero es necesario hacer referencia a ellos, ¿no? En primer lugar, a quien nos acoge, a Mari Carmen Garavito y a María Hernández Francés del Centro Comercial Nivaria, que se han brindado, vamos, encantados de la vida, y me hace muy feliz poder hacer esta celebración aquí, ¿no? Ese es el primero de los agradecimientos. El segundo, aunque no necesariamente por ese orden, tiene que ver con la firma tanto ASAP, Servicios Fiscales y Legales, que siempre, la verdad, es un placer trabajar con ellos porque cada vez que les planteas un asunto inmediatamente suelen acogerlo con generosidad y sobre todo también compartiendo algunas de nuestras preocupaciones, ¿no? El tercero, allá de Consulting, está Airán Rodríguez también con nosotros. Muchísimas gracias, Airán, por hacer posible que estas cosas que de vez en cuando construimos desde la nada puedan ser llevadas a la realidad. Y luego debo decir también que dentro del capítulo de agradecimientos, uno muy especial a la empresa Progesa, a Suso Zárate, su responsable, y a todos los colaboradores que tienen, porque no saben ustedes la tranquilidad que es para quien organiza estar despreocupándose de buena parte de lo cotidiano en la organización de los eventos. Por tanto, a todos ellos también nuestro agradecimiento. Haría mal mi trabajo si no diera las gracias a quienes son el motivo esencial para poder celebrar esta jornada, y son nuestros tres participantes, ¿no? Tanto Antonio Pardo Tebar, a Oliver Alonso y a Gustavo Medina del Rosario, a quienes de inmediato presentaré. Genéricamente, cuando hicimos la convocatoria del evento, lo que dijimos fue qué ocurre cuando unes a tres mentes brillantes en una mesa de trabajo, ¿no? Solo hay una posible respuesta. La vamos a obtener de inmediato, pero es fácil conjeturar que lo que saldrán siempre son buenas ideas. Tres mentes brillantes, buenas ideas, es una ecuación que no requiere demasiado conocimiento matemático para llegar a ese tipo de conclusión, ¿no? Pero nos preguntamos también qué es lo que mueve a un empresario y cómo funciona una mente empresaria, ¿no? Nosotros nos hace poder ser muy felices en la revista porque nos manejamos básicamente con la teoría y hoy lo que vamos a poder es conciliarla con la práctica, ¿no? Y esto no siempre es tan sencillo. Los libros académicos están llenos de referencias a la empresarialidad, a la función empresarial, a la creatividad empresarial, pero luego hay que verla y a veces hay que descubrirla. Por tanto, hoy vamos a tener una posibilidad para avanzar en ese asunto. ¿Quién es un empresario? ¿Cómo actúa un empresario? Pues básicamente, si atendemos algunas de las definiciones que más nos gustan, son aquellos que quieren modificar el presente para conseguir objetivos futuros. Creo que casi todos saben que el término empresa procede del latín y en esencia lo que viene a significar es descubrir, ver, percibir, darse cuenta de algo, atrapar. Eso es ser empresario, de ahí procede la expresión empresa. Hay que, para ejercerla, tener perspicacia. Y cuando no se tiene, la diferencia está entre quienes hacen empresas exitosas y quienes nos limitamos a contar cómo otros hacen empresas exitosas. Por tanto, esa es una diferencia esencial. La perspicacia es un atributo del empresario. Por tanto, lo que además nos aportan es una capacidad extraordinaria de entender cómo va evolucionando la sociedad y adaptarse rápidamente a ello. Quien no lo hace tiene dos opciones, o rápidamente reacciona o cierra, y esa tampoco pasa nada porque las empresas tengan ese tipo de ciclo vital. Y es la razón por la que hoy también nos sentamos aquí. Vivimos tiempos de incertidumbre como nunca antes en la historia, básicamente porque la velocidad del cambio es lo que nos aporta como principal novedad. Cambian las cosas y cambian a una grandísima velocidad, y quienes nos acompañan esta mañana son empresarios que están acostumbrados a mirar a los ojos a la incertidumbre, precisamente que es ineradicable en el ser humano, pero el empresario como natural tiene esa perspicacia de la que hablábamos antes para tratar de mirar al futuro con ojos bien distintos. Oliver, buenos días. Una de las grandes críticas que hay que hacerle al sistema educativo español es la falta de un nivel de inglés suficientemente bueno, pues sobre todo para internacionalizarse las empresas. De hecho, hay empresarios que tienen miedo a internacionalizarse porque no dominan algo tan importante
como es un idioma para poderse comunicar, ¿no? Y entonces, bueno, eso en Canarias, gracias a Dios en Canarias hemos tenido algunos colegios como el Liceo Francés, el Colegio Alemán, etcétera, etcétera, todo este tipo de colegios que, bueno, que a nuestra población le ha dado un cierto nivel de idioma. Pero vemos la televisión autonómica, las películas deberían de estar en inglés, como lo están en Portugal, como lo están en Noruega, y entonces tú te vas a Portugal y cualquiera habla bien inglés. Pues bueno, eso era un poco lo que nosotros queríamos transmitir, un poco también provocar, ¿no?, de por qué estaba en inglés, porque sinceramente cada día estamos haciendo, bueno, y lo hablaba con Antonio, ¿no?, de todas las presentaciones que hacemos ya las hacemos en inglés, pues al final las vamos a utilizar tanto aquí como fuera, con lo cual también conseguimos que nuestra compañía ya el inglés sea el idioma con el que tenemos que por lo menos hacer todas las presentaciones y todos los anuncios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nos introduce ya en los invitados Antonio Pardo, CEO en Vanguard. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Y Gustavo Medina del Rosario, que es el CEO en Singular Factory, que además ha empezado una historia directamente en filas enemigas. Y a mí, allí hablando inglés, en el idioma del imperio. Ya habla bastante mejor inglés que cuando se fue para allá, ¿eh? Bueno, eso era innecesario precisarlo. En España en general y en Canarias en particular. En Canarias hace un poco más de daño porque vivimos de hablar inglés y alemán, básicamente, ¿no? Y no lo hacemos. Yo soy producto del sistema público. Yo estudié en colegio público, instituto público, universidad pública, y tengo el inglés de mi generación de educación pública, ¿no? Entonces fue una oportunidad. De hecho, la prueba está en que seguro muchos de los que estamos aquí que tenemos niños, el problema de resolverles, el ayudarles para el enriquecer el control del idioma, lo tenemos todos muy conscientes y no todos delegamos esa responsabilidad en el sistema educativo en el que tenemos nuestros hijos. Y sí, es cierto, exactamente como dijo él. Cuando hablaba Gustavo del nivel nuestro de inglés, es el de My Taylor y Rich. Sí. El famoso nivel My Taylor y Rich. Antonio Pardo, además, ha conseguido saltar cualquier barrera de ese tipo, porque no se ha podido parar nunca. Es un inquieto, un multiemprendedor. Es una característica que creo es equiparable, ¿no?, para los tres que están hoy aquí, pero el caso es que Antonio en poco más de 6 años, 7 años, está ya en 70 mercados, si no me equivoco mucho, porque siempre hay posibilidad de haber incorporado uno más recientemente, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo de los tres soy el que menos inglés sabe. Vaya por delante, con lo cual tengo que utilizar mucha traducción cuando voy por ahí fuera. La verdad que yo también estudié en colegio público y bueno, pues mi inglés es la tarea yo creo que tengo pendiente. Pero estoy muy de acuerdo. En Vanguard, en la compañía, pues no se hace nada que no sea en inglés, tanto presentaciones como cualquier videoconferencia, con lo cual yo tengo un nivel bastante bajo e intento cada vez incorporarme más, pero toda la gente que me rodea es perfectamente con inglés. Y bueno, yo creo que, como decían aquí Oliver y Gustavo, es una tarea muy importante la de concienciar en el sistema educativo desde abajo el que en inglés, que es, queramos o no queramos, es el idioma, sobre todo a nivel de negocios, internacional, nos guste más o nos guste menos, pues tenemos que desde abajo en la educación trabajar esto mucho más de lo que se está trabajando, porque cuando te das cuenta, no hay cosa como salir fuera de tu país y darte cuenta en qué nivel estamos, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta cómo funciona el sistema educativo en otros sitios, ¿no? Pero luego creo que también hay otra cosa que es importante, que es lo que está ocurriendo pues en España y también en otros países, que es qué está pasando con mucha gente que está estudiando, que tiene una frustración muy grande, que les han dicho que estudiar una carrera era la salida directa a tener un puesto de trabajo en dirección, que si hacía un MBA encima iba a ganar mucho más, y que todo eso se está viniendo abajo en los últimos años de una manera estrepitosa, porque hay mucha gente, nunca ha habido una sociedad tan bien formada, con tanto nivel de formación y con tantos problemas como para poder ocupar puestos de dirección o en compañías. Y el problema es que aquí, sobre todo en España, nos educan pues para pensar que hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos, de hecho, hace 2 años, y en la encuesta salía que en España el 75% de los estudiantes
cuando les preguntaban a dónde querían trabajar o cuál era su expectativa laboral, y había un 75% que prácticamente era ser funcionarios. En Estados Unidos esto es al contrario. La encuesta decía que el 75% de los estudiantes, su sueño era ser emprendedor. Entonces, yo creo que hay algo importante que hay que transmitir, ¿no? Yo creo en esta... Y sobre todo, como dices tú, Antonio, que en Estados Unidos es al revés, porque encima el funcionario cobra mal en Estados Unidos. O sea, justamente el que no es funcionario cobra mejor, Sí, sí. ¿no? Con lo cual, aquí, bueno, yo me acuerdo cuando nos quitaban los informáticos, el Cabildo de Gran Canaria, pagándole el doble, ¿no? Entonces, claro, eso es imposible batirlo, ¿no? Pues en Estados Unidos es al revés. O sea, en Estados Unidos la iniciativa pública le quita a los mejores posibles de universidades, de funcionarios, porque paga bien, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la emprendeduría debería ser una tarea, una asignatura, pero no emprendeduría porque tengas que emprender por sí mismo, sino que se puede emprender dentro de las compañías. De hecho, la emprendeduría es algo que las compañías está pasando. No, parece que emprender es crear algo y de manera individual o con socios y montar un negocio. Y eso no está siendo así. En muchas compañías se está produciendo una emprendeduría que se fomenta y que la gente está muy satisfecha. Pero ahí viene la transformación digital. Exacto. O sea, la transformación digital nos ha llevado a que tienes que cambiar la estructura de las empresas. Bueno, la última convención nuestra de directivos se llamaba El arte de fallar, porque estamos intentando que la gente falle más, para aprender más, y sobre todo para que la gente verdaderamente se crea que puede tomar, se crea y lo haga, de tomar decisiones en toda la compañía, ¿no? Y que tengan ideas, oye, si esta idea, pues venga, hazla, que si no va bien, pues aprendemos. Hombre, no se trata de pedir 1000 golf en vez de 1000 polos, ¿vale? Pero sí lo que se trata es de probar cosas, y de ahí han salido nuevas iniciativas y nueva emprendeduría en todo lo que a nuestro sector nos afecta, que es la movilidad. O sea, nosotros tenemos que, nuestro negocio está como estaba la prensa hace 5 años, pues ahora estamos nosotros, ¿no? Entonces, estamos en una situación bastante disruptiva con todo el tema de la movilidad, con los coches eléctricos, con los coches autónomos y tal. Entonces, hoy ya estamos empezando a hacer pinitos, eso sí, perdiendo lo menos posible, pero estamos haciendo nuestros pinitos, estamos aprendiendo, estamos pues trabajando con todo lo que es la gestión del dato del cliente. Y bueno, eso necesita muchísimo esfuerzo porque todos vamos demasiado retrasados o atrasados, y encima vino la ley de protección de datos a ponernos lo más difícil todavía, con lo cual, bueno, es un reto bonito, pero es un reto que para nosotros significa sobrevivir en un entorno tan diferente como el que hemos vivido de aquí para atrás, ¿no? Bueno, de hecho, estoy totalmente de acuerdo, un poco por orden, con lo primero que decía Antonio, y en nuestro sector de las nuevas tecnologías y en el otro lado del Atlántico, puedo garantizar, que no es una opinión, es un dato objetivo, que la exclusividad de la formación ya no la tienen las instituciones regladas. Entonces, es importante destacar que en nuevas tecnologías, por lo menos, en este sector, el conocimiento es lo importante, no el título o la certificación de ese conocimiento. Entonces, las grandes compañías tecnológicas, estoy convencido que algo que ya han leído, están contratando en función del conocimiento y de la capacidad de la persona, no del título que traiga. Y eso vendrá hacia acá como una ola, y dentro de ese país se ampliará a diferentes sectores. Va a ser muy interesante ver qué es lo que ocurre con sectores en los que la colegiación es necesaria para poder ejercer una profesión determinada, ¿no? Que es un poco la parte desconocida de qué es lo que va a ocurrir. Con respecto a lo que decía Oliver de transformación digital, a mí quizás se me puede ver un poco el plumero, pero lo cierto es que en el caso de la compañía del Grupo Domingo Alonso, que he vivido estos últimos años, tampoco tantos, pero estos últimos años, sí es cierto que ese discurso que ha hecho Oliver, quizás lo puedas oír en algún empresario. La diferencia es que ellos sí que lo están haciendo. Y otros pues lo tienen en el típico discurso, que es fácil de decir, pero sí que lo hacen y sí que lo he vivido. Y hay una prueba, ahora cuando hablemos del tema del emprendimiento, hay una prueba muy objetiva. El Grupo Domingo Alonso, de las compañías en Canarias con tradición, que se ha atrevido a apostar a invertir realmente en proyectos de startup y en emprendedores. Y es un dato objetivo. Y llego de las
por no decir la única, porque no me atrevo, no vaya a ser que se me salga alguno por algún lado, pero lo dudo mucho. Hay una noticia que ha salido esta semana de la creación del primer fondo de inversión para startups en Canarias, que me consta que, aunque se han unido varias empresas canarias, el origen viene del mismo sitio en realidad, y la iniciativa de montar es un pequeño fondo para invertir en compañías canarias. La Comunidad Canaria es la comunidad en España, detrás de Asturias creo, que menos dinero privado y público hay para invertir en ideas de personas que desarrollan. No hay, o sea, no hay. Entonces, la responsabilidad del dinero público no es la de invertir y subvencionar ideas de personas. El relevo lo tiene que coger el dinero privado y en Canarias no está sucediendo. Comienza a suceder ahora. Yo he comentado a la gente que me pregunta que lo de menos es el dinero que hayan invertido, lo de menos son, fíjate, las compañías en las que inviertan. Esto me atrevo a decir delante de Oliver, que lo de menos incluso es si le va bien, porque es demasiado importante el gesto de que sea el primer fondo de capital privado en Canarias, con capital canario, porque alguno ha habido que ha nacido en Tenerife, pero el capital no era de aquí, que se ha atrevido y se ha creado para comenzar esto. Y paro para poder... Bueno, sobre lo que tú dices del fondo, ahí están empresas como Vinter, como Hiperdino, nosotros también estamos, por supuesto, y creo que es la primera... Satocán, ¿no? Sí, Satocán, que fue el gran iniciador, o sea, hay muchas empresas y de hecho ya vamos a añadir otras 4 más, o sea, queremos que el fondo se constituyó con 2,5 millones para 5 años, y además se va a agrandar con estas nuevas incorporaciones y es la primera vez que empresas de alguna manera regionales se juntan para justamente apoyar la emprendeduría y sobre todo la emprendeduría en nuevas tecnologías con un sentido de responsabilidad social común. O sea, no nos va en si ganamos o no ganamos dinero, sino en conseguir que Canarias sea un ecosistema mucho más digital que el que es. Algo que se lo decimos continuamente a los políticos, que tienen que apostar por un ecosistema digital, porque si no lo hacen van a empobrecer aún más la región. Bien, hablaba antes, Gustavo, de volver al tema del emprendimiento y hemos vivido unos años donde siempre se hacía una constante apelación a crear empresas. Yo me atrevería a conjeturar una hipótesis de por qué estaba ocurriendo eso, y es que el Estado de repente ve que se desploman los ingresos, que aquello no funciona, ya no puede crear empleo público, entonces lo que le dice a la gente es, mire, qué bonito esto de ser emprendedor, y se genera una pequeña burbuja del emprendimiento, ¿no? Con, además, el fenómeno añadido y muy triste de que gente que tenía alguna expectativa hecha se le viene abajo y probablemente esa persona no quiera emprender nunca más en su vida, ¿no? Ahí podría haber una primera explicación. La segunda, pasa el tiempo, se recuperan los ingresos, está otra vez la administración boyante y empiezan a sacar otra vez empleo público. Ya perdieron todo interés por el emprendedor. Pero ustedes demuestran que el emprendedor está por encima de esos ciclos siquiera. O sea, el emprendedor en ese sentido, esto es difícil de llegar a una convicción si nace o se hace, pero la verdad lo que no hace es descansar el emprendedor. Es constante. Yo creo que el emprendedor por naturaleza es valiente. O sea, tiene una asertividad al riesgo y sabe que para ganar hay que arriesgar. O sea, es mayor riesgo no arriesgar. Yo creo que al final tienes que arriesgar y tienes que saber que estás dispuesto a también aportar, no solamente a buscar un negocio en el medio y largo plazo, sino a realmente también aportar algo a la sociedad, algo que mejore la sociedad, que deje huella y que cambie la sociedad. Yo creo que la tecnología, desde luego, ha venido a cambiar muchas cosas. Yo antes decía, Oliver decía, nuevas tecnologías, ya no son nuevas. Yo creo que lo nuevo es lo que viene, que no conocemos, pero se nos hace un mundo grande, ¿no? Es decir, madre mía, algo nos espera, ¿no? Pero mira, hace unos años, yo creo que, o yo esto lo he escuchado mucho, no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero todos escuchábamos lo de que el pez grande se come al pequeño, ¿no? Llegaba una empresa pequeña y tal, al final el grande era el que llegaba y compraba o adquiría o demás. Y fíjense cómo ha cambiado la historia en estos últimos años, y esto Gustavo quiero que nos pueda dar clases porque tiene grandes ejemplos de esto, que ha cambiado tanto que la tecnología ha venido a cambiar el que ahora el pez chico, o sea, el pez rápido es el que se come al lento.
muchas organizaciones están cayendo, como muchas veces tema público, en una lentitud para tomar decisiones, en que todo parece que tiene que pasar por 1000 aprobaciones para que las cosas ocurran. ¿Y qué está ocurriendo en el mundo digital? Pues que dos chavales que en un garaje o gente con ideas fantásticas consiguen una pequeña financiación y de pronto se convierten en 5 años en una gran compañía y acaban comprando a las grandes, a las que supuestamente todos teníamos como grandes corporaciones. Y esto ha cambiado así. Estamos viendo pequeñas empresas que no tienen más de 10 años, que están cambiando el mundo y son las dueñas prácticamente de una gran mayoría de los indicadores bursátiles de todo el mundo. Eso quiere decir algo. Y si las instituciones públicas no se dan cuenta y siguen con esta ralentización y poner barreras constantemente a esto, pues evidentemente son un obstáculo, lejos de ser un driver, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo de lo que tú dices de las barreras, ¿no? Nosotros en Portugal, en Lisboa y en Oporto, vamos, con nuestro socio portugués tenemos una compañía que se dedica al Uber de los niños, ¿no? O sea, hay un problema con, bueno, la pareja trabaja, hay que llevar al niño a extraescolar, después hay que llevarlo a la casa de la abuela para que se ocupe de él. O sea, todo eso te lo solucionamos con unos furgones, ¿no? Por la mañana y por la tarde, ¿no? El Uber de los niños. Tú estás en una reunión y de repente te ponen una reunión a las 6 cuando ibas a buscar al niño, pues tú te vas a tu aplicación, y que además que la hizo él, tú te vas a la aplicación y entonces pues le dice, no, mira, vete a buscarme el niño y me lo llevas a casa de mi madre. Pues bueno, eso da calidad de vida al ciudadano y aparte resuelve un problema y crea economía de actividades escolares, ¿no? O sea, la economía vuelve a rodar mucho más. Pues bueno, aquí lo estamos intentando hacer, un lío con las VTC, con la ley del transporte, con no sé qué. Vamos, nosotros somos... Y vayan preparándose porque hay una dificultad añadida que no le van a entregar el niño a un conductor desconocido. Efectivamente, bueno, pero, salvo que traiga el... Pero nosotros hacemos exámenes de pediatría y toda esa historia, ¿no? Pero un follón, o sea, llevamos con el tema 8 meses, estamos haciendo ahora con un colegio privado. Hay una zona que no cubre el negocio natural de la guagua y entonces vamos a empezar con 5 furgones con un colegio privado, ¿no? Vamos a empezar. Y bueno, estamos ahí al borde de la ilegalidad, ¿vale? O sea, estamos justo allí, pues con tanta ley es imposible, ¿no? Pero hay que hacerlo. Yo creo que cualquiera de nosotros estamos al borde de la ilegalidad. No sabemos por qué, pero al borde de la ilegalidad estamos seguros. Bueno, yo creo que la inconsciencia es un gran aliado a veces. Sí, yo de lo que han dicho ahora, yo destacaría, fíjate, un denominador común que identifico a la hora de definir, pues no tanto empresario, sino también emprendedor. Yo creo que puedo decir con garantía que un denominador común, por ejemplo, de los 3 que estamos sentados aquí, seguro de algunos de los que nos están escuchando, es que nosotros somos bastante felices en lo que hacemos. O sea, nos gusta mucho lo que hacemos. Y eso es un diferencial importante. A mí me gusta tanto que yo en mi casa tengo un problema y es que no puntúo. Quiero decir, por mucho que viaje, por mucho que trabaje, no doy pena ninguna, pues porque saben que me gusta. Estoy jodido porque encima no doy pena. Pero sí es cierto, Europa, o sea, voy a intentar organizarlo, pero Europa se queja de que los Google, los Facebook, los Amazon no nacieron aquí. Y ahora estamos en la guerra de regularlo, de ver cómo deshacer la propia trampa que nosotros hemos creado para que paguen menos impuestos en un país en otro. En realidad es algo que nosotros hemos hecho en Europa. Y simplemente alguien lo usó y dice, hostia, ¿y esto? Y dice, es que están usando lo que hicimos. Ah, joder. Pues esto es lo que está ocurriendo. Se quejan de que no nació, pero es que no pueden nacer aquí, porque la regulación que existe en Europa para ciertas cosas lo impide. Sin embargo, cuando vienen de fuera, sí lo pueden ejecutar, pero no pueden arrancar. Lo de los 10 años que decía Antonio, o sea, es de sentido común, pero las empresas de mayor valoración a nivel mundial en la bolsa, americanas y chinas, nacieron mientras todos los que estamos aquí, o la mayoría, vivíamos. O sea, los Exxon, los General Motors, las grandes compañías del pasado que eran monstruos que caminaban, les adelantó por la derecha empresas de gente que se han creado mientras nosotros nacíamos. Estábamos vivos, hace nada.
Y eran gente que comenzó y en una sola vida han montado imperios con unas valoraciones que han superado los que tenían, ¿no? Entonces, en Europa en general, la Comisión Europea se queja muchas veces del nivel, de la poca, de que tienen que venir de fuera y ahora tenemos que proteger los datos de los europeos que nos cogen y tal, pero es que aquí los medios para poder crearlos no existen. Y el talento existe. O sea, no somos más tontos, la media, tampoco somos más listos. Yo creo que simplemente tenemos la media normal. Lo que pasa es que las condiciones, el guano, que se dice en Canarias, que está en la tal, no ayuda. No ayuda a crearlo y ahí podemos estar echando un rato hablando de por qué, incluso si nos compensa o no que eso exista. Pero la historia es que luego nos quejamos y hemos dejado que el monstruo nazca y ahora vienen los chinos, que nos va a entrar la risa todavía mucho más rápido. El problema son las cholas y el bañador. También. Es una forma de verlo. Hablando antes de la idea del garaje, ¿no? Una imagen que todos tenemos de las películas norteamericanas son niños vendiendo limonada en la calle. En España puede eso no ser legal por 6 razones distintas, desde emplear a niños a no tener manipulador de alimentos, no tener un alta sí, bueno, un alta. Sí, sí. O sea, En la calle. Es ilegal. No, es ilegal. Es ilegal. Pero por lo menos por Nosotros docena. montamos un coworking en una nave industrial que la crisis había cerrado, había camiones y entraron cabezas a pensar y el Ayuntamiento de Telde no lo quería cerrar porque el baño tenía 2 urinarios y no tenía 3. Y ya está. O sea, no era, que decir, no estábamos hablando de una regulación para que no, tenía 2 urinarios y no tenía 3. Y tuvimos que poner uno de plástico porque nos cerraba y no había licencia. Y estuvimos bordeando la ilegalidad, no, estuvimos ilegalmente y ahí hasta que nos tuvimos que ir. Es que esa es la idea del garaje. Porque no se podía hacer. La idea del garaje aquí es ilegal. Exacto. Tú no puedes montar nada en un garaje, es ilegal. A todo por culo, no hay más que hacer. Cuando montamos... Y además, en su caso, hay que decir que es el origen de Sí, Gustavo. sí, O sea, igualmente fue así. estar en un garaje. Cuando montamos la oficina en Miami, tú dices, me tengo que dar de alta en algún sitio. Y me dice el tío, no, tú no te das de alta. Como ellos saben que cuando ingreses la nómina en la cuenta bancaria, ellos ya te tienen fichado. O sea, no te tienes que dar de alta en ningún sitio como trabajador. O sea, yo me siento en un café con él, oye, mira, ya estás contratado. Y ya está. Y como el dinero le llega a él y él tiene la obligación de pagar los impuestos, yo no lo retengo nada, pues él es el que tiene que cumplir con papá Estado. Con lo cual, claro, la facilidad es brutal. También es verdad que a los 10 minutos le puedo decir, bueno, la verdad que no me gustas mucho, te despido de nuevo, ¿no? Coge la caja, la caja de Lehman Brothers. Y tampoco tienes que hacer nada, ¿eh? Efectivamente. Antes hablaba también Gustavo sobre una de las características del emprendedor y decía, somos felices. Bastante. Esa, a su juicio, Oliver, Antonio, Gustavo, ¿esa es una de las características esenciales de la mente emprendedora, la felicidad? Bueno, yo quería hablar un poco sobre Antonio Pardo, porque Antonio Pardo no lo conoce mucha gente, y él no es un emprendedor, él está continuamente emprendiendo. Bueno, él es un fenómeno Lo del pelo no es una casualidad. en todo el sector líquido. Una de las marcas referencias que ha creado desde la nada es Jim Mare, que todo el mundo se ha tomado alguna Jim Mare con una 1724, ¿vale? Que también es de él. O sea, que es un emprendedor nato, después tiene un negocio de catering, tiene un negocio de guardar en caja, de guardar, bueno, unas naves y donde guarda y tal, que estamos hablando para hacerlo en Portugal, porque en Portugal no hay. O sea, es un emprendedor absolutamente nato. Se ha tenido que ir a vivir a Madrid, él es valenciano, se ha tenido que ir a vivir a Madrid, porque esas 2 horas y media de avión, al final en tu vida son un montón de horas. Sí, al final... Y perdona que te presente así, pero es que yo lo conocí hace muchos años y, Me quiere mucho. y yo tenía un miedo que le iba a dar un infarto porque iba a 300 kilómetros por hora. Sí, cuando me conoció me dijo, ten cuidado que aquí hay una isla y cuando te des cuenta te sales fuera, ¿sabes? Y te caes, o sea, no hay nada más. Bueno, la verdad que yo estoy viviendo aquí 10 años. Mujer canaria. Mujer canaria, de Las Palmas. He estado viendo, mis hijos han nacido aquí, son canarios, y hace 3 años nos fuimos a Madrid por un tema de, pues eso, los viajes, la insularidad te pasa factura, sobre todo en el terreno familiar y en el terreno profesional también, porque es un enlace de vuelos complicado, ¿no? Sobre todo cuando viajas por todo el mundo, ¿no? Pero, indudablemente, yo he aprendido mucho de Canarias, he montado empresas aquí en Canarias y muy orgulloso y además van muy bien y quiero seguir, pero
Pero sí es verdad que yo no he entendido a veces, ¿no? Por ejemplo, como en otros, cuando viajas, insisto, yo creo que viajar por el mundo es una de las universidades que yo os recomiendo que pues a vuestros hijos, a toda la gente que conozcáis, hagáis, porque a veces cuando uno viaja se da cuenta y en la vida cuando puedes comparar, puedes medir. Si no comparas, no mides. Te piensas que donde estás es lo que mejor tienes y lo último. Y eso no es así. Te das cuenta que tienes mucho que aprender y que cada día te das cuenta que cuanto más aprendes, menos sabes y tienes que seguir aprendiendo. Pero algo que yo no entendí muchas veces, antes Oliver hablaba del fondo este que se ha creado, que a mí me parece fantástico que desde el punto de vista privado existan esas iniciativas, porque eso va a fomentar muchísimo el apoyar a esos emprendedores y a gente que tiene el miedo y que no tiene el capital para poder hacerlo, ¿no? Pero que tiene mucha valentía y tiene grandes ideas. Pero aquí hay algo que yo siempre no he entendido y lo digo abiertamente porque ese punto de la provincia de Tenerife, la provincia, o sea, ¿por qué no hay una unión más cuando hablamos de Canarias? Que está en un sitio, y yo soy valenciano, ¿no? Y no entiendo mucho por qué, digo, está en un sitio estratégico mirando a África. Aquí se podría crear el mayor hub de todo, o sea, de África por seguridad jurídica, por capacidad, por distancia, por empresas, por todo. O sea, Canarias es Unión Europea. Y yo no entiendo mucho cómo haces una rivalidad de a ver quién puede más, destruye Canarias. Canarias, o sea, Islas Canarias. Y va conjuntamente de cara a Europa a defender y a buscar y a generar negocios, pero con una mentalidad de Islas Canarias, no de yo aquí, tú aquí y cada uno que se busque la vida, porque eso lo que hace es dividir. Y a veces dividir es totalmente... No, y ahí vamos al sistema colaborativo, ¿no? O sea, en Canarias los empresarios les gusta tener su negocio y no colaborar para salir fuera o para ser más grande o para ir a otra isla, ¿no? O sea, aquí seguimos teniendo la mentalidad, este es mi negocio y yo aquí no dejo entrar a nadie, porque igual dejas entrar a alguien que todavía te hace más grande, ¿no? Yeah. O sea, ese es un problema, sobre todo de las generaciones un poco mayores. Esperamos que los nuevos sean mucho más colaborativos. Bueno, de hecho nosotros entramos en la empresa de Gustavo porque, bueno, él tiene otra mente, ¿no? Porque viene de startups, etcétera, etcétera, con lo cual estas personas tienen un sentimiento mucho más colaborativo de todo. Pero antes que empieces, cuenta tu anécdota con el concejal de Telde y el vicepresidente de Facebook. Bueno, no, es fácil, esto es fácil. Yo la voy a contar, voy a hacer primero una pregunta a raíz de lo que decían los dos y luego cuento la anécdota. Una pregunta que la hago con sinceridad, no es una pregunta trampa, pero no sé la respuesta y luego si alguien me la sabe decir, pues fantástico, y si no en el corrillo, si se atreve me la dice. Yo no entiendo por qué en el vino, en Canarias, en el vino hay denominación de origen Rioja, denominación de origen Duero, y cuando yo vi la lista de denominaciones de origen en Canarias... Buen ejemplo, está Gustavo. la denominación de origen de Tafira, la de la Orota, así que digo, coño, tan buenos somos, joder, que tenemos que tener una denominación de origen por cada montaña que tenemos en las islas. Y en realidad es una pregunta sin trampa. De verdad que a lo mejor alguien me lo justifica y me dice por qué, pero me entró la risa cuando vi compitiendo con dos denominaciones de origen de dos regiones y aquí cada montaña tenía la suya. Dicho lo cual, la anécdota que dice Oliver, bueno, es muy fácil de contar. Yo para pedir hora para arreglar la licencia con un concejal del Ayuntamiento de Telde, tuvimos que pedir hora a la secretaria, que nos pasó a otra secretaria de la secretaria que estaba pendiente para ver cuándo nos daba el momento y le contábamos el proyecto de un coworking para tecnología, nos lo preguntaron cada una y nunca le vi, quiero decir, nunca lo vi, nos fuimos antes, aburridos, pero nos fuimos. Independientemente de eso, no tiene ninguna relación, pero casualmente tuvimos una idea para hacer un proyecto y la verdad que envié un correo directamente a un responsable de Facebook en Estados Unidos y él personalmente me contestó diciéndome que justo esa semana estaba enfermo, que si no me importaba ir a su casa en lugar de ir a la oficina. Entonces, como ocurrió todo en el mismo mes, pues este es el contrapunto que contaba yo en la anécdota. O sea, ¿no? el vicepresidente de Facebook te recibió y el concejal de Telde todavía está esperando. Estaba esperando. Que de hecho ya no es concejal. Pero bueno, da igual. Esto fue una anécdota, pero era representativa en ese momento en general, en Estados Unidos, volviendo a sacar el tema del idioma y en los países anglosajones también,
en realidad un poco el concepto o la sensación que tengo es que si la idea es buena o si es interesante lo que le vas a proponer, eso prima sobre no solo la capacidad de comunicarte que tengas, si te quiere entender, te entiende, si tiene interés en lo que quiere poner, sino que la idea y el concepto prima sobre otras cosas. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. En el en orden eso. de Si la quieres historia. hacer juntillas en tu idea y en tu Tú concepto, sabes la el dimensión idioma, de- yo no tengo un inglés para nada y os aseguro que cada vez que me toca ir a un país nuevo, me busco la vida, como puedo, y aprendo. Y es verdad que cuando la idea y cuando la propuesta de valor es buena, pues obviamente el idioma te facilita todo y es necesario. Pero cuando la idea es buena, al final... Business is crees a business. tus- Business is business. Tengo una pregunta para ti, Oliver. Desde que vosotros... Oye, facilita, ¿eh? Lo justito. Que hoy me he levantado a las 4 de la mañana. Es verdad, ¿eh? Se ha pegado un madrugón importante. Estaba en Barcelona. No, y además madrugó. O sea, Sí, se sí, acostó sí, tarde y madrugó. O sea, que no. Sí, sí, sí. Pero no se lo digas mucho, que si no voy a decir que no está fresco por eso. Eso es. Desde que el grupo Domingo Alonso, el cual yo, de las empresas que más admiro, y a ti por supuesto, pero desde que empezasteis a tener muy claro que la compañía tenía que hacer un giro hacia digitalizarla, subirse a todas las tecnologías habidas y las no habidas, como es el caso de invertir en la empresa de Gustavo para nutrir también al grupo. Aquí se habla mucho de que la tecnología o las nuevas están cambiando, ¿no? La manera de hacer negocios, y eso es cierto, todos hemos cambiado rotundamente la manera de hacer negocios. Hasta yo que vendo bebida me está cambiando directamente y es algo muy racional, ¿no? Pero yo creo que hay algo muy importante y te quería hacer esa pregunta: ¿cuál es la experiencia cómo ha impactado en Domingo Alonso, en la gente, en el factor humano, no solamente la parte más tangible de lo que está cambiando el grupo en optimización de recursos, etcétera, con lo digital, sino cómo ha cambiado la parte intangible, el clima laboral? ¿Qué ocurre con las personas cuando la compañía apuesta por esto? Bueno, tú sabes que nosotros creemos enormemente en el equipo, en el equipo humano. Bueno, de hecho nosotros tenemos una guardería propia, ¿vale? Para el equilibrio familia-trabajo. Nosotros, cuando llevas 2 años, te damos un seguro privado, el de Mafre, voy a hacer una publicidad para ellos. Y lo del seguro fue buenísimo, y es porque me encontré un día un mecánico que seguía trabajando y me dice, no, me van a operar dentro de 1 año. Y yo digo, joder, pobre tío. El tío va a estar desmotivado, va a llegar a su casa, se va a terminar cabreando con la mujer. Vamos, eso la verdad que es una infelicidad. Y claro, nosotros somos también responsables de rodearnos de la máxima gente feliz posible. Y entonces ahí surgió la idea de dar un seguro privado. Y dimos ese seguro privado que no cotizaba, no era retribución en especie, hasta que vino el amigo Montoro, al igual que la guardería también. Y nos hizo a todos más caro ser socialmente responsables y sacar de los servicios públicos a gente que ya no iba a la seguridad social, sino iba al eso privado, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos tenido la ganas de que nuestra gente estuviera muy motivado, de captar talento, de conseguir que el clima fuera muy joven. Los viernes ya quitamos hace 1 año y medio la corbata, ya los viernes vamos en vaqueros. O sea, intentar todas esas pequeñas cosas para intentar que nuestra gente fuera más feliz, ¿no? Y entonces ahora lo último que hemos hecho es las oficinas corporativas y del importador del grupo Volkswagen, pues hemos hecho un coworking enorme, con cafetería, damos desayuno, damos almuerzo. Y bueno, la verdad que esto, gracias a Dios, fue lo último que mi padre pudo inaugurar, que no estaba de acuerdo, y cuando lo vio se quedó encantado como había quedado, y se quedó encantado sobre todo por ver la cara de felicidad de nuestras personas. De hecho, hay empresas ahora, que la economía va mejor, que nos está tratando de quitar a personal nuestro, y no lo han logrado. Y eso que a uno de ellos le daban 10.000 euros más al mes, un montón de dinero, ¿eh? Y no se lo llevaron, simplemente le subimos 3.000 euros, eso sí, y no se lo llevaron por el clima laboral, o por lo que tú dices, ¿no? O sea, nosotros queremos que la gente pueda actuar, que la gente tome decisiones, que la gente pruebe, que esté en un ecosistema muy colaborativo, en un ecosistema muy tecnológico. En esas oficinas nos gastamos mucho más dinero en temas
tecnológicos, porque Canarias es un ecosistema nada tecnológico. No tienes Uber, no tienes Cabify, Amazon no te llega, etcétera, etcétera. O sea, todo eso hace que la gente no esté pensando en esa transformación digital, en esa digitalización de su negocio. Acuérdate cuando vamos en Miami en Uber, pues le decimos que nos dedicamos a temas software y enseguida te dicen, pues yo tengo una idea, no sé qué, no sé cuánto, para no sé qué, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre tener un ecosistema digital y tener un ecosistema no digital. Que aquí nadie está pensando en cómo transformar su negocio y cómo salir también de las fronteras. Y claro, todas estas leyes que tenemos en Canarias te hace muy difícil que te internacionalice y que al final termina siendo competitivo y eficiente con el mundo, en un mundo tan global. No sé si te respondí, Antonio. Una enmienda a lo dicho últimamente. Las leyes en Canarias son las mayores favorecedoras de la internacionalización de las empresas. Así que en realidad tienen una consecuencia no deseada, que es el efecto expulsión. Tienes tal cantidad de barreras aquí que lo que hace cuando te lo puedes permitir es efectivamente internacionalizar. Yo creo que las leyes estas las ponen así para que las empresas españolas se internacionalicen. Si era así la estrategia, les ha salido fenomenal. Hay una cuestión muy interesante, además, a la que casi todos se han referido y tiene que ver precisamente con el miedo, con la superación de un miedo atávico, además muy español, que es el miedo a fracasar. Y ustedes van a provocar en la empresa, dentro de lo que resulte razonable, el ensayar constantemente para poder hacer verdad que esto que antes también Antonio comentaba, ¿no? Dice, o gané o aprendí. No existe la alternativa del fracaso. Bueno, eso es en otros países, Antonio. No, aquí, ya, sí, aquí pero tú fracasas y eres un Y te tonto, señalan, un tonto de lava, mira ya lo decía, y todo el mundo sabía que te ibas a dar el tortazo. Todo el mundo sabía, todo era Nostradamus, ya sabía, tal. O sea, Se le veía venir, se le veía venir. Claro, la perrica cazaba mal, era lógico aquello. O sea, es triste, de verdad, ver cómo la sociedad estigmatiza algo que es positivo y que genera valor. Y aquí, de verdad, la cagas y ya eres, o sea, hasta el banco se cuestiona darte dinero, ¿no? No, es que tú lo has cagado. En Estados Unidos y en otros países la cagas y de cuántas veces, cuantas más mejor, porque esto te ha hecho aprender y espero que esta tercera no la cagas otra vez para no perder dinero. Aquí esto está como, ¿verdad? Es como una cosa que, además, la gente tiene miedo tanto por la parte social como por la parte de perder dinero. Entonces, claro, eso para muchísimo. Bueno, es que para que te den dinero tienes que hipotecar tu casa. Sí, entre otras cosas. O sea, que en Estados Unidos no. Antes, en la trayectoria empresarial de Antonio, nos contamos que fue propietario de un restaurante en Las Palmas de Gran Canaria, Claro. lleno de expectativas que no funcionó, pero de ahí salieron un montón de ideas o sea, de ahí brillantes salió, luego. El catering. de ahí salió el catering, una compañía de catering que hoy está funcionando y que además estamos. Pero el restaurante fue un máster. Fue un máster que tuve que pagar. De lo de verdad. En vez de una escuela de negocio, tuve que hacer un máster en un restaurante y aprendí muchísimas cosas y dieron lugar a otras. Pero bueno, eso está mal visto aquí. Además, tu catering es muy bueno porque solo tiene flota Volkswagen. Muy ecológico. Gustavo, perdona. No, solo por añadir una anécdota también con lo que estaban diciendo. Bueno, yo creo que efectivamente en Europa en general y en España en particular el concepto de fracasar te estigmatiza. Este fue el que reventó no sé qué historia. Bien. Pero también creo que tristemente en algunos casos también triunfar genera envidia. O sea, que quiero decir que es jodido porque te quedas en la media, estás jodido. Dicho lo cual, hay una anécdota muy curiosa también con respecto a lo que dijo Oliver. Con unos amigotes en un corrillo en Estados Unidos hablando de una guerra, hablando de cómo funcionaba el sistema hipotecario. Entonces, claro, yo les contaba que, fíjense, tienen que quitarse el chip de aquí, que a algunos será sencillo, a otros no. A mí me costó, incluso en esa conversación, entender cómo yo intentando explicar a alguien que cuando te compras una vivienda aquí, si te va mal y no puedes pagarla, no puedes ir al banco con la llave y decirle, mira, me fue mal, y te vas. No lo entendían. O sea, que tú sigas con la deuda, a pesar de entregar la vivienda. Hasta la muerte. Hasta la muerte, no lo entendían. Y yo tampoco, yo no entendía cómo ellos no lo entendían. Pero luego me di cuenta y digo, joder, el tipo dice, a ver, pero a mí si yo no puedo pagarla, ¿qué ocurre allí? Cojo la llave, voy allí, le digo al tipo, campeón, hasta aquí llegué y te vas. Y ellos tienen en muchas sociedades
eso también funciona igual en México, hay un concepto que es el concepto de volver a empezar. Y en eso se basa esto un poco, el derecho a volver a empezar. Entonces, y esto es un poco también el tema del riesgo. Entonces ellos defienden el derecho de volver a empezar y el sistema está funcionando para que tengas la oportunidad de volver a empezar. Y esta historia aquí no tanto. Entonces cuando yo contaba cómo funcionaba el sistema aquí, pues la gente no lo entendía, pero cuando te alejas un poco y lo ves con sentido común, igual que hay otras cosas de sentido común que allí no veo, ¿vale? Y que un tipo se muere en la puerta de la clínica porque no tiene el seguro pagado, esa es otra guerra. Pero en esta concreta, el tema del sentido común, claro, cuando me sales del ecosistema y del contexto, pues dices, hostia, es que tiene sentido, yo estoy pagando, no me estás dando el 80%, no te has cubierto el 20% por si no puedo pagarla, pues toma la llave, joder, y lárgate. Que fue lo que ocurrió con la crisis en Estados Unidos, que afectó a compañías y a las personas que perdían la casa, pero aquí en España afectó a las personas que perdían la casa y perdían prácticamente, hipotecaban el futuro. Pero el problema ahí, Gustavo, y no sé si aquí los presentes están de acuerdo, es que, curiosamente, supuestamente, el sector público y las instituciones públicas deberían de dar ejemplo desde el punto de vista de lo que es tener un equilibrio entre lo que te puedes endeudar y lo que te debes de endeudar, porque al fin y al cabo son el reflejo de lo que uno tiene que seguir. Es decir, si arriba me están diciendo o me están dando lecciones de esto, pero el sector público utilizo más deuda para tener déficit por un tubo, cuando si el sector empresarial, y aquí seguramente hay muchos empresarios emprendedores, si pensáramos como el sector público piensa, yo creo que no habría empresas, ¿no? O sea, porque no sé quién iba a pagar los platos rotos de pérdidas constantes año tras año. Entonces, cuando una sociedad ve eso, cuando se tiene que comprar una casa o un coche y llega al banco y te diga tal, no tiene conciencia de, no, yo pido y da igual, si gano 100 y me gasto 120, ya veré cómo la bola la voy llevando. Entonces, eso tiene que salir de arriba y no se hace. O sea, es algo tan básico como para que algunos políticos y economistas se lo hicieran mirar, porque eso es básico. Y no. Para recuperar un coche financiado en España puedes tardar entre 1 año y 2 años, en Estados Unidos 1 semana. Sí, una casa, sí. En Estados Unidos devuelves un cheque y estás jodido. O sea, no pasa nada, fracará, pero claramente enseguida te cortan cualquier tipo de... Aquí nadie te recoge un cheque si no está conformado por el banco, porque te la pegan rápido. Por anticipar parte del contenido del siguiente número de la revista, y así aprovecho también, antes estaba hablando de la extraordinaria flota de Vintia y el catering, porque son de la marca que tienen que ser, pues yo hago también publicidad de la revista. Y en el artículo de opinión de Bernardo Sagastume, que está aquí con nosotros también, hace referencia a esto que comentaba Antonio hace un instante, que es que cómo desvirtúa principios, valores, el Estado, el gobierno, los gobiernos en general, no pensar en uno solo, que hace que lo que cualquier familia consideraría que no debe hacer porque no es bueno, para ellos es extraordinario. Nadie diría, denme más deuda porque ya estoy suficientemente endeudado y estoy por encima de lo que yo gano anualmente, endeudado no sé cuántas veces. Eso nadie lo haría porque es el futuro de sus hijos. Pero los gobernantes están todo el día peleándose porque les dejen aumentar el dinero que pueden gastar. El dinero, ¿no? O sea, que, por cierto, claro, se genera por esta sociedad. por eso ellos gestionan impuestos y el empresario tiene que vender un servicio o un producto. Y si te va mal, te va mal. Si no vende, no vende. Bueno, lo del empresario. Aquí en España tenemos un estigma sobre el empresario, ¿no? O sea, tú vas a un muelle deportivo y ves salir un yate en Estados Unidos y dices, contra el tío, ha tenido éxito, lo que ha tenido que trabajar. Tú aquí vas a un muelle deportivo y ves a un tío saliendo en un yate y dices, joder, el cabrón este ha robado más. O sea, es la diferencia de mentalidad. Sí, o sea, aquí tenemos un estigma contra los que tienen éxito, contra los que son ricos, que pagan un montón de impuestos, etcétera, etcétera. Y aquí, cuanto más ricos tengamos, mejor nos irá a todos nosotros. Aquí decir que eres rico, joder, la gente te mira como, qué asco, ¿no? ¿Cómo te sientes así? Te debes de sentir fatal siendo rico, ¿no? En Estados Unidos no, en Estados Unidos la gente está orgullosa de ser rico porque eso de alguna manera es la manera de tener el resultado de todo su esfuerzo y de toda su trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, si nos quitáramos en España todo ese tipo de complejos,
la verdad que tendremos seguramente una sociedad más emprendedora también. Bueno, mi idea era abrir al debate, ustedes van a poder preguntar y yo les acercaré el micrófono para que efectivamente puedan formular preguntas y me las van solicitando, encantado de la vida de poderlo hacer, pero a mí me gustaría, está Irán Rodríguez con nosotros de IADES, también está haciendo sus pinitos para salir al exterior y a mí me gustaría que compartiera con otros invitados también su experiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el director de IADES. IADES es una empresa de consultoría informática. Nos dedicamos a lo que es el desarrollo experimental para después, con esos desarrollos experimentales, alto grado de valor añadido, generamos spin-off que comercializamos productos. Dos de ellos, los más importantes, están dirigidos un poco a lo que es el sector portuario. Tenemos un producto ya en 13 puertos a nivel nacional y estamos con la fase de etapa internacional. Y después, por otro lado, tenemos una spin-off dedicada, se llama Digital Dealer, al sector de los concesionarios. Con eso lo trabajamos un poco. Por lo tanto, para mí es una oportunidad estar aquí con ustedes para preguntarles algunas cosas cuando me dé la venia. Y aprovecho el momento, lo estuve anotando todo antes en el móvil. Lo bueno, por escucharlo bien, Irán, Sí, eso es. me lo Perfecto. pego más. La verdad que tengo varias preguntas. No sé si decirlas todas seguidas y así se van cuando quieras contestar. Como lo de las balas de Gila, las dispara y ellos se las reparten. Ya está. Sí. Ahí vamos. Yo tengo una anécdota curiosa con Gustavo. La verdad que lo veníamos comentando un poco antes. Nosotros nos presentamos conjuntamente al Premio Joven Emprendedor 2012 de la Confederación, de la CONFE, de Las Palmas. Y la verdad que estuvimos yo era el único de Tenerife, todos los demás eran de Las Palmas. La verdad que ahora es al revés, todos son de Las Palmas y yo soy el único de Tenerife. Pero bueno, aquí somos más todos los que hay, así que por si acaso pasa cualquier cosa. Y la verdad que no nos lo dieron a ninguno de los dos, nos lo dieron a una tienda de ropa que tenía algún tipo de valor de innovación y lo comentábamos antes y no conocíamos un poco cómo iba, pero era una anécdota que quería comentar muy curiosa. Después de mucho tiempo, seguíamos con unos bagajes muy similares, él desarrolló un videojuego, nosotros también, y fue muy curioso. Yo lo que quería preguntarle a él, por ejemplo, era que cómo se pasa a estar en Canarias desarrollando un videojuego de One y ir al enemigo, saltar el charco y encontrarse con ese cambio de estar aquí tranquilamente trabajando para las masas, un B2C, un negocio de que trabajas en casa y vendes a masa, a ir directamente allá. Esa es una que quería preguntarle. Después, por el otro lado, también quería comentar un poco el derecho a volver a empezar, que habéis nombrado. Ciertamente en España tenemos un problema, la ley de la segunda oportunidad no se ha terminado de desarrollar del todo, eso es un grave problema que tenemos. Entonces nos llevamos la carga de la seguridad social, la de Hacienda y bueno, y no se nombra mucho, no se contempla mucho a los avalistas. ¿Y qué emprendedor a día de hoy arranca algo y no es avalista? Entonces al final se lo termina comiendo. Es una cosa realmente curiosa que yo creo que hay que trabajar y ahondar. En Estados Unidos eso no pasa. A Oliver quería comentarle una reflexión, si acaso, de que a veces los negocios surgen de la legalidad. Quizás no tanto de la ilegalidad, sino de la alegalidad. Y es que realmente quizás en esas zonas donde aparece esa oportunidad de negocio que no está cubierta y se empieza a trabajar, que a veces es difícil partir del otro lado, desde la burocracia, salvo que no sea una automatización de un proceso, difícilmente hay una oportunidad de sacar. Porque es un tema realmente curioso que a una grande, como es Domingo y Alonso, trabaja en esas líneas, evidentemente. Y Antonio, un poco comentar la parte de la mentalidad insularista que tenemos, es cierto. Yo creo que no tenemos visión más allá de la isla muchas veces y quizás es por los costes de traslado o de ir de un lado a otro, pero esa es una mentalidad que tenemos. Cuando vas fuera, evidentemente, todo cambia, eso hay que potenciarlo y me sorprende y es grato para mí saber el rápido crecimiento que has tenido, cómo esa cobertura de países que rápidamente has cogido. Si tienes algún tips, algún secreto que nos puedas contar para intentar hacerlo. Para que deje de ser secreto. Claro, bueno, eso es la parte importante. Empiezo yo, he hecho muchas, ¿eh? Era el momento, tenía que Vale, aprovechar. vale, vale. Bueno, yo creo que el secreto, sobre todo en nuestro caso, te voy a contar el caso pues, de una de las marcas que quizá más conocéis vosotros, que es Gymare, ¿no? A ver, Gymare yo creo que, para empezar,
no hay una fórmula del éxito, no existe una cosa solo, obviamente, pero lo que sí que existe es, si vas a ir al mercado y realmente el mercado había muchas ginebras, el primer mercado que exportamos nosotros fue Inglaterra. Inglaterra, como sabéis, es la cuna del gin, con lo cual te vas al sitio donde hasta la madre reina toma gin, es complicado. Pero en nuestro caso yo creo que es muy importante basar, las personas no compramos, productos o servicios solamente por lo racional. Las personas compramos experiencias de consumo y conceptos. O sea, tú compras casi todo, tú lo estás comprando porque te transmite una experiencia de consumo, piensa un servicio, un producto, pero entonces Gin Mare cuando la creamos nos quisimos, en tantas ginebras que había, quisimos adueñarnos en este caso del Mediterráneo y crear un producto y crear una subcategoría en un océano azul que era un Mediterranean Gin. Un concepto que no se había trabajado, eran todas Dry London, etcétera, con pepino, con tal, pero nosotros nos apropiamos de un concepto. El Mediterráneo es un icono mundial. Entonces, es mucho más fácil comprar una marca cuando tú sabes lo que es el Mediterráneo y todo lo que rodea el Mediterráneo, su lifestyle y demás, que comprar una ginebra como tal, porque somos una ginebra como tal y no somos ni mejor ni peor, es un estilo de ginebra. Con lo cual, trabajar el concepto y asociarlo a una experiencia de consumo y a un conceptual que la gente lo haga suyo, eso es fundamental. Y sobre todo si tienes la intención de internacionalizarte, ¿no? Y luego ya la fórmula del éxito fuera es coger un avión, irte a una feria, meterte una botella debajo e irte a mostrar tu producto con determinación, con ganas, mucho trabajo y creer a pie juntillas en lo que estás haciendo. Bueno, cada vez que yo veía la Gin Mare en algún sitio le mandaba una foto, porque la verdad que tuve la suerte de compartir esa época de él y la primera vez que la vi en el aeropuerto, ¿te acuerdas? Te lo envié y digo, ya la tienes en el aeropuerto, o sea, la verdad es una historia preciosa. Entonces, Irán, en ese tema de cómo a tantos países, creo que el concepto es muy importante, insisto, pero luego el resto es trabajo y rodearte de personas mejor que tú. O sea, yo te aseguro que lo que tengo es una cantidad un equipo fantástico de gente mejor que yo en muchas disciplinas y yo un poco soy el coordinador ahora. O sea, el éxito no es de uno, el éxito es de un conjunto de personas que también, que quizá mi misión fue transmitirles que creyeran a pie juntillas en Gin Mare y se lo creyeron. Y poco a poco fuimos conquistando mercados. Primero fue Europa, fuimos a Inglaterra como un reto de si lo hacemos bien en Inglaterra, que son los dueños del gin, el resto va a estar un poco mejor, ¿no? Así fue en Europa, pero Estados Unidos nos está costando mucho. Estamos, pero nos está costando mucho porque el error de Estados Unidos es pensar que es un país. Es un craso error. Estados Unidos es Europa, esa es la verdad. Estados Unidos es Europa, porque cada estado se rige por unas normas, en cada estado hay un estilo de vida americano, pensar que Estados Unidos es como Alemania o como Inglaterra es un error. Estados Unidos es una Europa donde hay muchos países, ¿verdad? Y cada país en Europa tenemos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Estados Unidos quizás no sea tan extremo el tema del cambio, pero Estados Unidos, ¿verdad? Es una Europa grande y en cada estado... Pero no le has dicho el secreto. El secreto. Y lo voy a revelar, si me permite. Lo he dicho mucho. Mucha ilusión, pasión... La pasión. El secreto es la pasión. Y no hay nada más. Y muchas horas de vuelo, ¿eh? Mucha Iberia Plus, ¿no? Oro. La parte que me toca es sencillo, lo mío es muy sencillo de responder. Lo primero es, recuerdo lo de la Confederación y recuerdo que parte de la culpa también fue porque tuvimos una bronca con ellos con el tema del comercio electrónico en Canarias. Porque el comercio electrónico en Canarias tiene el problema por una cosa que se llama la REF, y la REF nació para que los canarios tuviésemos las mismas oportunidades que la gente de la península, y la REF está consiguiendo el efecto contrario con respecto al comercio electrónico. Por una norma que se ha creado para estar más cerca y tener las mismas oportunidades de la gente que otros españoles que viven en la península, esa norma es la que hace que el comercio electrónico en Canarias no funcione. No funcione no solo porque la mayoría de los ciudadanos están hablando del comercio electrónico para comprar, que estamos jodidos porque no llega X días, aduana y tal, pero es que muy poca gente se acuerda del comercio electrónico para vender.
en el que todos los proyectos de comercio electrónico que venden fuera de Canarias almacenan fuera de Canarias, porque no se puede mandar. Esa es la bronca que recuerdo de la Confederación, imagínate. Y con respecto a eso, de nuestro éxito es porque, sin ser los más listos, ni los mejores, ni quizás las mismas oportunidades, porque conozco mucha gente en Canarias que se merece tener una oportunidad para intentarlo, pues en concreto el padre de Oliver, Sergio Alonso, creyó en nosotros, Oliver la acompañó, la familia nos ha hecho una mano y la diferencia, la razón por la que nosotros tenemos 2.000 camioneros moviendo carga de contenedores en Estados Unidos, en todo el país, tenemos 250.000 facturas pasando por los sistemas que tenemos y las empresas que hemos creado allí, la única diferencia, de repente no fui ni más listo, ni más tonto, ni más alto, ni más bajo, ni más rápido, ni más lento. La diferencia fue que una empresa privada en Canarias nos echó una mano y nos dio un empujón y nos facilitó esta historia, empujón que se merecen otras empresas canarias de otros emprendedores que tienen la misma oportunidad porque no somos los más listos, pero no tuvieron esa suerte en ese momento. No hay, en mi caso, no hubo más secreto. Bien, pues hay otra pregunta de David González, que es socio en ASAP, Servicios Legales y Fiscales. Está por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero era señalar un tema que me había llamado mucho la atención, porque aunque la ponencia era digitalización e internalización, durante los 5 primeros minutos, ininterrumpidamente, se estuvo hablando de formación, con lo cual yo creo que se sentó naturalmente las bases, ¿no? En relación a la formación y a la gestión de los recursos humanos, también me llamó la atención una asociación que se suele hacer de ideas, porque se dijo que la introducción masiva de nuevas tecnologías en la empresa, de alguna manera, se asumía que ayudaba a conciliar la vida personal y profesional. A mí me faltaba un detalle, porque yo tengo a lo mejor una experiencia personal de muchos años trabajando en multinacional y ahora también desde el punto de vista empresarial. Y es si esa utilización masiva de nuevas tecnologías no implica una elevación de los estándares morales que debe asumir una asunción más por parte del empresario. Es decir, tenemos personas hiperconectadas, sin horario, prácticamente trabajando, pues pueden conectarse 24 horas al día, estar disponibles. ¿Eso no implicaría de alguna manera asumir un cierto elevar determinados estándares morales por parte del empresario? ¿Cómo lo ven? A ver, y yo cuando... a mí me gustaría que la gente saliera a las 5 o a las 6 de la oficina, ¿no? Pero cuando yo salgo de la oficina, pues a las 7, hago un barrido por la oficina y digo, para tu casa. O sea, nosotros tratamos de que la gente equilibre, lo que pasa es que al final eso está en la persona misma, ¿no? O sea, nosotros no controlamos, en mucha de la compañía no controlamos ningún tipo de horario. Lo que nosotros queremos son resultados tangibles, ¿vale? O sea, tampoco estamos como los americanos presionando todas las semanas, ¿no? Es que todavía no has vendido eso, ¿no? Entonces, nosotros queremos que la gente tenga un equilibrio, pero está claro que el equilibrio lo tiene que buscar uno mismo, ¿no? Y lo que sí, mira, a mí me permitió la tecnología, a mí me permitió personalmente vivir 5 años en Miami, con lo cual coincidí con, bueno, fui yo el que lo llevé a Miami, porque te tienes que venir aquí, porque si no te vienes aquí, o sea, vas a seguir jugando tercera regional, ¿no? En su negocio. A mí me permitió la tecnología poder trabajar en cualquier sitio. Entonces, trabajar en cualquier sitio me permitió también oxigenarme a mí mismo, ver otras cosas, evolucionar. Yo ahora, por ejemplo, alguien me hizo caso este verano, es la que lleva el importador del grupo Volkswagen, la CEO del grupo Volkswagen, y le dije, Maui, vete a Alemania 3 semanas, trabajas desde Alemania, a tus hijos los pones, están aprendiendo alemán los hijos, a tus hijos los pones en unos cursos de alemán o unos campos de verano, etcétera, etcétera, y te vas 3 semanas ahí a trabajar. Pues ella este año lo ha hecho por primera vez, lo va a hacer casi todos los años ya. O sea, nosotros estamos buscando ese tipo de modelos porque al final ella ha tenido una experiencia que si no, no hubiese podido tener. Eso sí, si le mando un mail a las 11 de la noche, también me lo contesta, pero yo no le estoy diciendo que me lo conteste, sino simplemente lo saco de mi cabeza para que ella al día siguiente me lo pueda contestar, ¿vale? Pero bueno, yo creo que hemos conseguido un equilibrio muy bueno. Queremos que la gente trabaje desde su casa también y vamos, entre todos nos vamos regulando, ¿no? Pero sí es verdad que estamos, yo en vacaciones, incluso en la luna de miel hace 7 años,
pues cuando mi mujer se quedaba dormida, porque el negocio sigue. Y es fantástico, porque mi mujer se duerme a las 10. Entonces, de 10 a 1 tienes un montón de tiempo para hacer un montón de cosas. Que le pasa a Gustavo también, su mujer también se duerme a las 10, gracias a Dios. No, la tuya a las 9, ¿verdad? Sí, 9. A las 9. Entonces, bueno, oye, pero eso nos permite, por ejemplo, a Gustavo estar de 6 a 9 con sus hijos y su mujer. Y trabaja después. O sea, empiezas a ser mucho más dueño de tu tiempo. O sea, yo lo veo mucho más del aspecto positivo que del aspecto negativo. No sé si contesté tu pregunta. Bien, hay una pregunta por aquí. A ver. Hola, ¿se escucha, no? Mi nombre es Samir y venimos del César Manrique, del instituto. Somos estudiantes de segundo de producción audiovisual. Y bueno, y como antes hablamos del fracaso y del éxito, mi pregunta es porque vi en internet, en Facebook, no sé si yo creo que conocen la empresa estadounidense Lehman Brothers. Sí. Y mi pregunta es un poco general de qué factores o qué hizo que esa empresa tan perfecta, ¿no? Como era, tuviera ese fracaso que tuvo en la época del boom de la inmobiliaria. Y como estábamos hablando del fracaso empresarial y eso, pues esa era mi pregunta. O sea, en general, ¿qué motivos o qué factores para que esa empresa cayera así tan rápido? Pues claramente yo te diría que la avaricia, Yo pensaba lo mismo. las malas praxis y que había unos señores, o sea, la empresa, yo creo que llegó un momento que estaban más preocupados los directivos, los altos directivos, ¿De su bono? en el bonus que iban a cobrar, que importarle muy bien el desastre que estaban armando. Estaban vendiendo bloques de hipotecas a mercados secundarios sin ningún tipo de... O sea, sí controlado, pero no habían controlado el impacto que esas cédulas iban a tener en el mercado. Y de verdad, o sea, para mí, es una opinión personal, fue la avaricia y las malas praxis que no se deben de permitir y que no deberían de permitir el comité de control que debería de haber regulado eso, porque eso afectó a muchísimos ciudadanos. Hay más preguntas, pero no se puede pasar por alto la regulación del sistema financiero, que es completamente... Una empresa financiera no opera exactamente igual como la empresa de ustedes. Entre otras cosas, ahí sistemáticamente se confunden conceptos que ustedes no manejan de ordinario, en el sentido de la banca, ¿no? Bueno, querías hacer una pregunta también. Muy buenos días, es una alegría verles aquí en la isla, muchas gracias por venir y por organizar el evento. Mi pregunta va en si nos pueden dar ideas y claves de cómo creen que podemos hacer que la sociedad canaria evolucione al terreno digital, cómo podemos meter en la cultura a la gente la digitalización, igual que están las romerías y todo Y las eso. cholas y el bañador. Todo eso, porque Muy bueno. ¿qué ideas tienen? ¿Qué claves nos pueden dar? Mira, cuanto más pobre sea una población intelectualmente hablando, o en cuanto a educación, más fácil es manejarla. Y esa es la especialidad de los políticos. A los políticos no les interesa tener un pueblo educado. Y hemos tenido muchos gobiernos donde no se han ocupado de verdad de lo más importante y de lo más que enriquece una población, y es la educación. Solo se puede hacer con educación. Y hemos perdido un montón de décadas en el sistema educativo, donde ni los profesores son valorados por lo que aportan, ni se les motiva. Tengo un amigo que ahora es director del colegio y creo que le pagan 200 euros más, con la responsabilidad que tiene. Lo que pasa es que él es todo vocación, tiene pasión, como nosotros, y por eso está intentando hacer un colegio un poco diferente. O sea, yo creo que aquí hay que darle una vuelta brutal a la educación pública y, bueno, la educación privada, pues, también seguramente se puede mejorar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un tema de formación y educación y formación. Ahora, para fastidiar un poco, yo que vengo de fuera y venía leyendo los periódicos antes de estar en Canarias, el tema del gaming y los colegios en Canarias, es que visto de fuera da mucha risa, en realidad. Y no sé la opinión de cada uno lo tendrá, pero desde luego yo estaba a favor de que hubiesen hecho, me parecía una idea perfecta, no sé cuál es la alternativa. No sé cuál es la alternativa, yo lo vi y digo, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué problema hay? ¿Pero por qué saltó todo Dios en contra? ¿Pero qué problema hay? ¿Qué problema hay? Si yo lo que quiero es que mi hijo aprenda a programar y si tiene que empezar jugando como yo empecé jugando y acaba haciendo un programa, es la forma. ¿Cuál es la alternativa?
O sea, es que no sé, me entró, se eran 4 duros, joder. Pero sí, totalmente el tema de la formación, y Canarias especialmente. Los idiomas, empezamos hablando del tema de la formación, es la formación, y la formación, y no hay más tutía. Es que totalmente de acuerdo. Totalmente. Lo que pasa es que la formación y la educación, para tú cambiar el sentimiento y afrontar nuevos retos en una sociedad, no vale que cambies un año. O sea, las decisiones que tomas hoy en la educación, que es la base, no van a verse hasta dentro de 10 o 15 años. Y el problema es que los políticos están pensando en 4 años. Y es triste. Imagínate. Entonces, una educación en un país, en una sociedad, no se cambia de un año a otro. O sea, eso empieza a suceder poco a poco, van cambiando mentes, va cambiando hasta la propia mente no de los estudiantes, sino de los propios padres, del entorno. Y entonces empiezan a tener una conciencia diferente de lo que es el sistema financiero o de qué está bien, hasta qué niveles hay que endeudarse o no. Pero claro, eso sucede durante los siguientes años. Y si no se toman decisiones ahora, seguiremos teniendo una base educativa pésima desde el punto de vista de ciertas áreas donde hay mejora notable. La romería es más rentable, Carlos. Políticamente es más rentable la romería. Más popular. Hola, buenas. Bueno, no sé si os habéis fijado, estoy sentado aquí en primera fila y solo he asentido todo el rato. Voy a ir con tortícoli. Yo me di cuenta cómo llegaste y te pusiste, en su momento no estabas, llegaste el primero y digo, mira, un valiente, porque Sí, porque siempre las primeras filas. Sí, porque los demás son unos cobardes. Aquí en el páramo de la primera fila. Yo tuve la fortuna he tenido bastante suerte en la vida, no me puedo quejar, y tuve la fortuna de hacer mi último año de bachillerato, lo hice en Estados Unidos, y una de las cosas que os lanzo la piedra para quienes os escuchan a vosotros es que a mí me sorprendió que es obligatorio una asignatura que es Economía y Derecho para poderte graduar del instituto. Y es algo que yo creo que teníamos que copiarlo obligatoriamente. Aprendes qué es la inflación, no te estoy diciendo, te enseñan un poco cómo hacer una declaración de la renta, y me parece que, recogiendo un poco la piedra que habéis lanzado, creo que es algo que deberíamos reclamar los ciudadanos, que se nos enseñe. ¿Cuántos ciudadanos han leído la Constitución? Los que no han estudiado Derecho, creo que muy pocos. A mí me tocó, ¿eh? Sí, yo lo he hecho porque dije, ya que lo critico, voy a dar ejemplo. Pero sobre todo lo que dices, conceptos básicos financieros. En la vida todo el día estamos haciendo cambio. Y se trata de compro o vendo. O sea, desde que nos levantamos hasta negocias con tus hijos. O sea, todo es un negocio. O sea, entonces, los conceptos básicos de que se tengan desde abajo. Y un pensamiento más liberal. Lo que no puede ser que en la selectividad se pregunte si quieres plataformas petrolíferas o no en Canarias. Bueno, por ejemplo. Sí, también he sido director general de 2 empresas aquí a nivel regional en la isla, y he liderado la digitalización de la empresa con sangre, sudor y lágrimas, o sea que sé bien, por eso no he dejado de asentir, porque me sentía identificado, cuando ibais contando el riesgo, cómo ha mejorado la vida de los trabajadores, la digitalización. Y bueno, y en realidad mi pregunta es para ti. Quería saber exactamente cómo valoras la marca, porque nosotros ahora también he fracasado, que también lo quería comentar, estrepitosamente. Aparte de dirigir la empresa, pues he hecho mis pinitos personales con mis propias empresas y he fracasado estrepitosamente. Pero ahora tengo un nuevo proyecto y se basa mucho en el concepto de marca, y me gustaría saber tu experiencia al respecto. Mira, una marca, hay términos financieros contables para valorar una marca que van a ir dirigidos en materia de cuánta es tu cifra de ventas, cuál es tu margen bruto y cuál es tu línea final, ¿no? Esa es muy básica, y una marca, generalmente, una marca internacional no se valora por eso. O sea, tiene que ver, obviamente los financieros valoran, por supuesto, cuánta cifra de negocio, cuánto margen bruto, etcétera. Pero una marca puede multiplicar su valor por mucho en tanto en cuanto esté en la mente del consumidor. ¿Cuánto vale Coca-Cola? Si cogiéramos su balance, pues nos daría una cifra, y en términos financieros seguramente muchos financieros nos darían un valor, ¿no? Esta marca puede llegar a valer esto, ¿no? Por su EBITDA o por lo que quieras. Pero el valor de la marca de Coca-Cola es mucho más potente que un simple balance, ¿no? Entonces, una marca
vale proporcionalmente cuánto reside en la mente del consumidor y le asocia a su estilo de vida. Y eso es multiplicado porque una marca que pueda vender, te voy a poner un ejemplo, una marca, si Jim Mare vendiera 15 millones de euros y lo vendiera en España y Portugal, ¿de acuerdo?, tendría un valor. Si Jim Mare vendiera 15 millones de euros y lo vendiéramos en 23 países, en los cuales cada uno tiene un 10%, te puedo asegurar que el valor de esa marca se multiplica por 10. ¿Por qué? Porque tu presencia en el mundo te estás convirtiendo en una marca global. Entonces, cuando una marca logra romper la barrera de salir de su país, de su origen, y logra ser una marca mundial que es ya asociada por un alemán, por un inglés, por un americano, por un mexicano, tu marca proporcionalmente el valor aumenta de maneras impresionantes. Yo te puedo decir una operación que se acaba de hacer ahora en el mundo que desde el punto de vista financiero no tiene, y la comenté con Oliver, no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero nada, digo, aunque la coge el mejor financiero, no tiene. A lo mejor le falta una vida entera para amortizarla. Y es una marca de tequila en la cual estaba asociado a George Clooney, y la compañía tiene un mercado, el americano, ¿vale? Y el 80% de sus ventas se radican en Estados Unidos. La compañía factura 34 millones de dólares. Es un tequila premium, un tequila de lujo, ¿ok? Una compañía, una multinacional que se llama Diageo, ha comprado esa marca hace un año por 1.300 millones de dólares. Si alguno es financiero, yo le invito a que intente sacar en qué momento, ¿no? Pues eso es una realidad, salió en prensa, o sea, no estoy contando porque... Es el WhatsApp de los tequilas, ¿no? Sí, es el efecto multiplicador. Bueno, de esto nos pueden muchas más clases. Gustavo, ¿cuánto vale el valor de una marca, una app, un WhatsApp o un Facebook? Que ni ganaba dinero. Sí. Napster, ¿te suena Napster? Napster no existe, pero está en la oreja de todos los que bajamos música de aquella manera hace tiempo. Napster vale millones y no existe. Pues, no teniendo ni idea de marca. Bueno, me vino WhatsApp, el ejemplo de Napster. WhatsApp todavía no genera ingresos, ¿no, Gustavo? No, ni se les espera. ¿Alguno de aquí no tiene WhatsApp? No veo ninguna mano levantada. Todos tenemos WhatsApp y no genera ingresos. Y la compró... 19.000 millones. 19.000 millones. ¿Alguien me puede explicar? El mundo está cambiando a un ritmo y dice, bueno, una empresa que no ingresa, que no tiene una cuenta de resultados, pero el poder de tener a tanta gente conectada en el mundo, el Big Data utilizado, todo el Big Data utilizado, llevado a otra empresa, como puede ser Amazon o puede ser tal, con inteligencia artificial, el efecto multiplicador puede ser brutal. Y digo yo que tontos no estarán para pagar una cantidad como 19.000 millones de euros por algo que no ingresa, ¿no? Bien, la última pregunta. Muy bien, ya que es la última, dar las gracias también a ustedes porque la conversación la verdad que ha sido de sobremesa y ahora que está tan de moda en el fútbol de quién se sienta en la mesa de quién, estar en esta mesa no es fácil. Así que muchas gracias. Y la pregunta es fácil. Yo tengo 3 niños y siempre me pregunto hacia dónde va el trabajo. No, porque... Buah, fácil, dice. Ahora mismo si le preguntabas a mi padre, el trabajo que tú tienes era imposible en su época. O sea, sería una utopía para él. Y yo creo que ahora los niños están más formados, pero también hay más niños formados. Entonces, creo que de aquí a 15, 20 años desaparecerá el sueldo medio. Es la teoría que yo tengo, que no habrá sueldo medio en España, sino o un sueldo muy bajo o te dedicas a emprender y ganas mucho dinero. Si cree que va por ahí o se seguirá regular como ahora, que habrá todo tipo de trabajo. Yo empiezo y me mojo un poco. Fácil. Sí, fácil. O sea, en realidad mi respuesta será fácil porque no opinaré, sino te daré lo que yo estoy intentando con los míos. Que me equivocaré o no, pero es lo que tal, ¿no? Pero no es sencillo. Efectivamente nadie sabe lo que va a ocurrir. Sí es cierto que yo creo que estoy un poco contigo, ya no tanto de sueldo, emprendimiento, sino el valor, la felicidad estará en auge conceptualmente. La gente intentará hacer cosas que le hagan felices y que les llenen. Por eso yo intento un poco, y también es verdad que el sitio en el que me he movido me facilita el trabajo. En casa siempre se habla de no en qué profesión vas a hacer, sino qué vas a montar. No exactamente en estos términos,
pero sí ¿no? que vas a arrancar o qué quieres hacer en la vida, pero no hablamos de profesiones en concreto. Vale, dicho lo cual, mi hija, yo tengo una anécdota de un compañero de trabajo de Oliver que es muy gracioso y que decía que su hijo quería ser... Bellas Artes. Entonces el tipo dice, es un hobby, ¿qué vas a estudiar? El tipo se decía de una forma, ¿no? Esto, y a mí eso siempre me hizo mucha gracia. Pero en casa ocurrió. Mi hija tenía 14 años y, a ver, en realidad, no me quiero liar, pero tú como padre siempre quieres vender, o sea, en un momento ideal es apoyar a tus hijos. Yo soy padre ideal, yo apoyo lo que él quiera, le apoyo. Pero a la vez, joder, tienes un poco de miedo, ¿no? Si usted quiere estudiar arte o fotografía, hostia, yo te apoyo, joder, pero es que me lo estás poniendo difícil, ¿sabes? Entonces, en mi caso, en el caso de mi hija, Lucía, que se me está escorando para el tema efectivamente de una parte más artística, más intelectual y menos tecnológica, no me pasa con mi hijo. En realidad se dan dos paradojas. Primero, yo le he facilitado que sí, que desarrolle esa actividad, pero por ejemplo, tuve la intuición de comprarle un iPad grande Pro para que diseñe también con el cacharro. O sea, que el diseño y que lo que también vaya tocando parte digital, aunque a ella le gusta la parte analógica. Pero por donde vaya, estará bien. O sea, que no le compraste las pinturas de óleo, ¿no? No, solo el iPad. Pero la pintura de óleo se la dio el desgraciado del colegio. Pero paradójicamente puede ocurrir que justo la profesión de Lucía intelectual, si al final acaba de algo de diseño, sea la que no acabe automatizada. Es decir, que la parte intelectual, la parte creativa, sea la última parte que la automatización alcance, que la alcanzará, pero esté al final de la frontera. Y puede que sea paradoja de que sea a ti, ¿no? En la edad de Lucía, en la nuestra no, en la nuestra ahora mismo esa parte estaría complicada. Pero no tengo ni idea. Esa es la respuesta guapa. Bueno, tú sabes que la esclavitud no se acabó porque el ser humano sea tan bueno, sino porque descubrimos la máquina de vapor, ¿no? Entonces, la tracción animal la cambiamos por la tracción industrial, ¿no? Y después, bueno, después vino la época industrial, después vino la fase de la capitalista, o sea, con el dinero es como hacíamos todo, y ahora estamos en la del conocimiento. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que nuestros hijos tengan ese conocimiento que haga falta en cada momento. O sea, mi sobrina acaba de terminar la carrera y le dije, mira, y estaba con el máster para arriba, iba a hacer un máster de estos que estudias empresariales y haces un máster de empresariales. O sea, no tiene sentido. Los másteres están mal vistos últimamente. O sea, y entonces como estaba empeñado en un máster, le dije, mira, haz uno de análisis de datos. O sea, todo lo que es el análisis de datos, etcétera, etcétera. Porque ahí hay tan poca gente que si tú lo estudias, mañana te contrato. Tenemos que conseguir que nuestros hijos se formen, cojan los conocimientos muy especializados para que puedan aportar valor en las compañías donde entren. Eso es lo que yo particularmente trato de hacer con mis hijos. Bueno, hija, porque yo especializó. Yo me especialicé en hijas, tengo 4 hijas. Sí. Yo añadiría solamente una cosa, que por supuesto yo creo que vamos a ver puestos de trabajo que ni siquiera pensamos ahora mismo que van a existir, y todo lo que tenga que ver con la gestión del conocimiento, inteligencia artificial, robótica, eso va a tener impresionantes en los próximos años. Pero yo creo que algo importante, yo creo que a nuestros hijos lo que hay que es, cuando son hijos y todavía los podemos gestionar, decirles muchas veces te quiero y que su autoestima sea brutal. Porque realmente el mundo, cuando tú te crees lo que haces y crees en ti, esa autoestima y ese decirles muchas veces te quiero, que se sientan queridos, la vida sales con mucha más confianza. Y en la vida nos hace falta confianza para creer en uno mismo y para conquistar y tener mucha pasión. Y yo creo que eso es muy importante. Porque luego a lo mejor te sale pianista, o te sale, es verdad, pero sobre todo que lo que haga lo respetes y que sobre todo que lo que haga se divierta. Que haciendo lo que haga se divierta, que lo haga por pasión, no por imposición, no por necesidad. Bueno, te quiero, Antonio. Que es una forma extraordinaria de ir finalizando. Escuchándoles con atención, además, uno, si nos dice alguien que hay que estudiar filosofía, pues probablemente nos llevamos un disgusto si ese alguien nos importa, pero es que las empresas de robótica se están peleando por los filósofos, ¿no? Porque hay que
la robótica introduce un montón de variables que tienen componentes morales que deben ser resueltos. Tema del coche autónomo, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, esto hace unos años nos hubiese parecido un disparate y hoy en día es una realidad, ¿no? Hay una gran demanda de filósofos para las compañías que se dedican a este asunto. Así que lo dejamos casi a modo de también de reflexión, como otras muchas, porque ha estado lleno de buenos momentos este debate. Me queda, como director de la Gaveta Económica, darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, a Gustavo, a Oliver y a Antonio. No puedo estar sino muy complacido y además en deuda con ustedes. Gracias a ti. Deuda que no sé si podré pagar. Los canarios me voy a pasar como el Estado, que no sé los si canarios estamos en deuda contigo, porque eres el único liberal que existe en Canarias de verdad. Sí, sí, y que llaman las cosas por su nombre. Bueno, pues yo se los agradezco en el alma. Le doy las gracias al Centro Comercial Nivaria por atendernos, a SAP, a IADES por acoger también las ideas que se les plantean, a quienes nos han acompañado de todos ustedes. Muchas gracias y espero encontrarlo pronto. Gracias.